Bueno, la idea de este audiovisual es comenzar a trabajar la temática convocante en el trabajo práctico número 3 y trabajo práctico número 4, que es adquisición del lenguaje. Ahora nos vamos a centrar en el trabajo práctico número 3. Para eso es este audiovisual. Trabajo práctico número 3, ver las consignas, comentarlas un poquito y articularlas con el texto central que acompaña este capítulo, este trabajo práctico número 3, que es el capítulo 2 de el texto de Anula Rebollo, precisamente, que se llama Adquisición del lenguaje. Les sugiero que tengan a mano desde ya el trabajo práctico 3 con las consignas y el texto de Rebollo. Y también que antes de avanzar, por supuesto, con las consignas del trabajo práctico número 3, lean de punta a punta y sin haber visto las consignas, lean de punta a punta el capítulo 2 de Anula Rebollo. El tema de adquisición del lenguaje en principio no es complicado, no debería serlo, porque es eminentemente descriptivo. Es decir, vendría a ser como una especie de psicología del desarrollo centrada en el lenguaje. Es decir, cómo vamos adquiriendo el lenguaje a lo largo del tiempo, desde que nacemos hasta que nos convertimos en un adulto con todas las competencias lingüísticas desarrolladas. Entonces, todas esas etapas, pasos, fases que vamos transitando, y bueno, un poco de eso se trata la adquisición del lenguaje. Cuando ustedes lean el capítulo 2, van a ver que tiene como dos partes el capítulo 2. De hecho, se inaugura en el primer párrafo, ahí en la página 22, se inaugura con dos preguntas. Dos preguntas, una de las cuales es ¿por qué los seres humanos somos capaces de aprender el lenguaje? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es ¿cómo logramos hacerlo? Las dos preguntas van a ser respondidas a lo largo del capítulo. De hecho, el punto 2.2, que se llama el instinto del lenguaje, responde la primera pregunta. Y en la página 35, el 2.3, que se llama del bebé inexperto al pequeño gramático, responde la segunda pregunta. O sea que ese es el esqueleto, el esquema general del capítulo 2. En la primera parte, en 2.2, donde se responde la primera pregunta, mejor dicho, ahí van a tener toda una incursión del texto sobre algo que veníamos anunciando ya desde hacía un tiempito, que es el tema central, que es el tema de la gramática universal, la famosa gramática universal o GU. Esta hipótesis de Chomsky, una hipótesis bien innatista, es decir, que es un concepto que él ubica como que traemos de nacimiento, esta GU, nacemos con ella. En este punto, y con razón, Chomsky se vuelve un poco cartesiano, ¿no? En el sentido de, ustedes no sé si se acuerdan en Corrientes 1 que nosotros veíamos que Descartes postulaba en su filosofía racionalista la existencia de ideas innatas. ¿Se acuerdan de las ideas innatas? Bueno, entonces acá Chomsky es neocartesiano. Claro, porque está diciendo que del nacimiento venimos con este conocimiento tácito, podríamos decir, ¿no? Que es la gramática universal, ya la vamos describiendo y ustedes lo recordarán porque lo acaban de leer. Este conocimiento que todos los seres humanos, tácito, porque tácito quiere decir silencioso, tenemos al nacer, y es lo que nos facilita la adquisición del lenguaje. Este conjunto de principios y parámetros que constituyen la gramática universal es lo que, al activarse, al encontrarse con situaciones lingüísticas o situaciones comunicacionales, se empieza a activar y de esa manera hace más fácil el proceso de adquisición del lenguaje en el ser humano. Sin estos conocimientos previos sería, según Chomsky, imposible que podamos aprender a hablar en tan breve tiempo.
en tan breve tiempo. Imagínense ustedes que desde el nacimiento hasta en un periodo muy corto, por la complejidad de la tarea, que es el dominio del lenguaje, en un tiempo muy corto de 2 años, 2 años y medio, podríamos decir en algunos casos, los chicos ya manejan ese instrumento, esa herramienta que es el lenguaje de una manera espectacular, con toda la complejidad que tiene. Entonces él dice, bueno, la existencia de esta GU es lo que facilita. Bueno, y entonces volvamos. Se llama el instinto del lenguaje. El instinto del lenguaje. Recuérdense que nosotros habíamos visto esto, el lenguaje como un instinto. Bueno, acá estamos empezando entonces a abrir un poco el juego de qué se trata o qué hay detrás o debajo de este instinto del lenguaje. Ahí está la GU, ¿no? Ahí está la GU, ¿no? Como parte, dice, de nuestra dotación genética. De nuestra dotación genética se ha ido configurando este conocimiento que nos permite rápidamente incorporar las reglas fundamentales para el dominio del lenguaje y del manejo de los signos. Entonces, en esta primera 2.2, se concentra todo el trabajo sobre la GU, ¿no? A desmenuzarla un poquito, a ver algunas características, los 4 postulados. Después, a partir de la página 24, 2.21, 2.22, 3 y 2.4, ahí va, ustedes vean, yo le estoy dando la lógica, ¿no? Como de vuelta, el esqueleto del texto. En esos 4 apartados trabaja los 4 postulados. Vayan viéndolo ustedes eso. Los va desarrollando, los 4 postulados de la GU, de la gramática universal. Bueno, sobre eso un poco versa la primera parte del trabajo práctico. Explorar un poquito qué es la GU, los postulados, ahí que ustedes se puedan apropiar de esos conceptos, esos conocimientos. Y ahora vamos a ir viendo el caso Jenny también. El caso Jenny que está inserto dentro de uno de los postulados, del primer postulado. Y después, hasta un paneo general ahora del trabajo práctico. Y después pasamos a la segunda parte del texto, donde ya son las últimas consignas, las últimas 2, ¿sí? Las 4 y las 5, que trabajan la segunda parte del texto que se llama Del bebé inexperto al pequeño gramático a partir de la página 35. Ahí es donde ya el texto se vuelve eminentemente descriptivo, porque primero arranca con el maternés, que es este dialecto que hablan todas las madres del mundo, cuando los chicos están ahí transitando el acceso a las primeras palabras, los adultos, ¿no? O las madres en general, pero bueno, los adultos que acompañan al chico, empiezan a hablarle al chico de una manera particular, para ayudarlo a que, bueno, pueda hacer este paso de empezar a pronunciar las primeras palabras. Ahí aparece el maternés metido. Y después el texto evoluciona con las etapas de adquisición del lenguaje. Después de describir qué es el maternés, en la página 37 pasa a las etapas de adquisición y ahí sí ya es totalmente descriptivo porque es hacer un esquema de una secuencia, ¿no? Ir mostrándonos como si fuésemos en un viaje. Bueno, de tal mes a tal mes le pasa esto al chico y después empieza a balbucear, después el balbuceo con jerga, las primeras palabras, la sintaxis, ¿no? Y así va. Incorpora el poder de la pronunciación, mejora los diptongos, los triptongos, ¿no? Y después cada vez más arriba está lo metacognitivo, ¿no? Que es poder, lo último de todo prácticamente, que es poder pensar el lenguaje, ¿no? Es decir, despegarse del lenguaje y pensar lo que uno dice, escucharse, podríamos decir. Entonces, dar ese paso atrás sería como, por eso se llama lo metacognitivo, ¿no? Es decir, un movimiento cognitivo más allá y decir, bueno, acá está pasando esto, el lenguaje es un objeto de observación, de conocimiento del sujeto. Ese sería ya la instancia superior del adolescente, podríamos decir, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir viendo eso.
Entonces, vamos a la primera consigna, ya que ahora sabemos el texto, de qué se trata más o menos. Dice, relacionar la noción del instinto del lenguaje con la de gramática universal. Bueno, ahí la cuestión fundamental es, primero, pensar esto de la gramática universal como un conjunto de conocimientos tácitos, como decíamos, y después las bases biológicas que tiene que ustedes tienen que leerlo ahí, que tiene este mecanismo biológico, que es la gramática universal, que tiene que ver con la dotación genética, con esto innato. Entonces, ahí poder jugar un poquito con el instinto del lenguaje, en tanto se trata de un instinto que tiene, bueno, base biológica. Retomen un poco la definición del lenguaje, vean ahí en el capítulo 1 y a ver qué relación pueden establecer entre uno y otro. Bueno, entonces, y después pasamos a la segunda. Dice así, porque el trabajo práctico, en algunos momentos hacemos como una ida para atrás de lo que ya habíamos visto y lo resignificamos con los nuevos conocimientos. Entonces, en la 2 dice, reinterpreta a la luz de la respuesta anterior la frase trabajada en 1.5, que la frase es, el lenguaje es una facultad psicológica que se sustenta en un soporte biológico. Entonces, bueno, ahí poder diferenciar lo que sería la facultad psicológica del lenguaje en sí de su soporte biológico. Cuando decimos facultad psicológica hay que tener cuidado porque, bueno, ahí hay distintas lecturas, ¿no? Por un lado, esta pata que tienen en la conducta, en el comportamiento, las conductas lingüísticas, que son, si son conductas, son psicológicas, y por el otro, el tema de la caja negra. La caja negra, que la habíamos empezado a ver, ¿no? Que ahí está el procesamiento lingüístico, toda la cuestión cognitiva, eso también hace a un movimiento psicológico, ¿no? A que se trate de una instancia psíquica. Y por el otro lado está el tema del soporte biológico, que ahí también hay que verlo desde dos perspectivas. El tema de cuando decimos soporte biológico, por un lado está esto de lo que veníamos viendo de la GU. Pero también tenemos cuando decimos soporte biológico, porque bueno, el lenguaje tiene zonas del encéfalo que están asignadas o prioritariamente son las responsables de los comportamientos lingüísticos. Entonces, el soporte biológico y después está lo fonoarticulatorio. O sea que el cuerpo en la definición del lenguaje, en esta conceptualización, acuérdense, el órgano mente-cerebro. Por un lado, ahí en el cerebro está todo podríamos decir, el hardware. Pero hay que jugar un poquito con esto del soporte biológico. Bueno, entonces ahí trabajen un poquito esta frase, resignifiquenla, jueguen un poco y armen una respuesta. Después, la 3. Acá ya entramos en la primera parte del capítulo 2, el 2.2, porque dice, en relación a los 4 postulados de la tesis de Chomsky, ¿no? Los 4 postulados, ahí ya se tienen que meter con los 4 postulados. Entonces, es una pregunta que se va abriendo, tiene varias subpreguntas o subconsignas, si ustedes quieren. 3.1 dice, mencione al menos 3 evidencias que muestren que el lenguaje es una conducta biológicamente programada. Bueno, ahí lean el texto y hay varias cuestiones que dice el texto, traten de seleccionar algunas como para, y coméntenlas. Es ubicar en el texto estas evidencias. Después, esta es bastante jugosa, la 3.2, discuta la noción de periodo crítico. Bueno, ahí ustedes tienen en el texto, si quieren investiguen un poco por afuera, qué es el periodo crítico, que viene del campo de la biología, y cómo se aplica a la adquisición del lenguaje. Entonces, cómo se relaciona el periodo crítico con la adquisición del lenguaje. Esa ventana del tiempo, del crecimiento, donde se puede adquirir el lenguaje. Después ya no se puede adquirir lo esencial del lenguaje, después. Algunas cosas sí. Algunas palabras sueltas, ¿no? Rudimentos de sintaxis, pero nada más. Pero
el plato fuerte, que es la gramática universal, que se tiene que activar dentro del periodo crítico, ahí se cierran ciertas estructuras biológicas. Entonces, ahí está lo interesante. En el texto, ustedes van a encontrar que se hace mención a tres casos, tres casos de niños que han sido privados de situaciones comunicativas o por distintas causas, algunos por problemas de salud, otros por cuestiones sociales. Entonces está el de Isabel, el de Chelsea y el de Jenny, ¿no? La menciona Jenny. Entonces ahí, bueno, tenemos que hacer foco en Jenny. Y ahí se van al Face y ven los 6 audiovisuales del documental de Jenny. Entonces ahí es donde entra Jenny en este trabajo práctico y en el texto del capítulo 2 de adquisición del lenguaje. Entonces vean bien ahí qué pasó con Jenny. ¿Qué pasó con Jenny? Fundamentalmente, si es un caso concluyente para afirmar o negar la existencia del periodo crítico. ¿Qué pasó con el caso Jenny? ¿Hasta dónde sirve y hasta dónde no sirve? Por eso tiene que ver el documental también. Bueno, la 3.3. ¿Qué quiere decir? Que la gramática infantil está regida por reglas y es creativa. Bueno, entonces ahí tienen que ir al 2.2.2, que se llama la gramática universal, donde describe ese postulado lo divide en tres partes, una de las cuales tiene que ver con algunas características de la gramática universal, de que está arreglada, ¿no? O mejor dicho, cuando se activa, ¿no? Empiezan a aparecer la existencia de estas reglas, y hay ejemplos ahí de que uno se va a acordar, ¿no? De que siempre escucha a los chicos que pasan por lo mismo, ¿no? Los participios regulares e irregulares, ¿no? Todo ese juego que hacen con los verboides, los participios, eso denota la existencia de reglas. Está explicado en el texto. Y después el tema de que es creativa y no imitativa. Entonces ahí también hay unos ejemplos que uno seguramente recordará. Cuando pongan ejemplos, no pongan lo mismo del texto. Traten de inventar algunos otros, si tienen algún ejemplo de algún hermanito, primito, ¿no? Que ustedes los hayan escuchado y lo recuerden, no pongan los mismos. Bien, y después el 3.4 es sobre el tema de retomar el punto 1.5, que ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan de este hablante español que se compara con el hablante de euskera, ¿no? De vasco, del idioma vasco? Y entonces ahí retomar ese ejemplo para relacionarlo con la fijación paramétrica. Porque ustedes ahí verán en la página 32 que hay un dibujito donde se grafica cómo es el pasaje de la GU a la GP, a la gramática particular. Es decir, en el encuentro con las situaciones comunicativas propias de cada cultura, la GU se modela como si fuera de plastilina y se transforma en una gramática particular. Con esa idea, y ahí se fijan los parámetros, dice el texto. Es decir, de qué cuestiones tienen que quedar, que son universales, y cuáles otras no, de acuerdo a esa cultura. Entonces ahí retomen el ejemplo del punto 1.5 y explíquenlo, coméntenlo a la luz de estos nuevos conocimientos. Bien. Bueno, vamos entonces acá ya hasta la consigna 3 es la primera parte del texto. Ahora pasamos a la segunda parte del texto, la que estaba en la página, como ya les dije, página 35, 2.3 del bebé inexperto al pequeño gramático. Entonces, la 4, ¿qué es? Sencilla, miren, ¿cuál es el papel del maternés en el proceso de adquisición del lenguaje? Bueno, ahí está todo descrito, comentado, qué es el maternés, en qué consiste, qué función tiene. Claro, el tema del maternés, ¿qué pasa? El maternés, ¿por qué nos detenemos en el maternés? No solamente porque es una cuestión anecdótica que todos hemos visto y quizás incluso
hemos sido, ustedes han sido padres, ¿no? O han tenido hermanitos muy chiquitos, es esa forma particular que tienen, como decíamos recién, los adultos de hablarles, de dirigirle a los chicos cuando ellos se empiezan a alargar con las primeras palabras. Entonces esa modificación que hace el adulto de la forma de hablar, eso se le llama el maternés. Y tiene es universal también, en todas las culturas pasa. Tiene ciertas características que ahí se la describe, ¿no? El tono, el ritmo, la repetición, bueno, toda una serie de, una forma particular de hablar, que yo siempre digo, es similar a cuando el chico empieza a dar los primeros pasos. Entonces, la bipedestación, entonces, ¿qué hace el adulto? Y bueno, camina más lento, lo agarra de la mano, lo agarra de los bracitos, ¿no? Bueno, el maternés cumple la misma función, pero con el lenguaje. Es cuando se largan a hablar. Entonces uno baja un poquito el ritmo, se pone a la par de él y lo acompaña para que se largue solo también, a hablar, ya no a caminar. Fíjense, y esto en el texto de Villiers lo vamos a retomar, acá la cuestión de lo motriz, la maduración motriz es muy importante en la adquisición del lenguaje. Eso Villiers le va a dar mucha bolilla. Claro, porque nosotros vamos viendo el trabajo práctico número 3 primero y después el 4, pero en el 4 después vamos a tener que resignificar cosas del 3, porque Anula Rebollo no dice todo, ¿no? Entonces lo completamos con Villiers. Villiers es un poquito más, en cada uno de los capítulos se mete más en detalle, y entonces ahí nos abre la cabeza de cuestiones que estaban silenciadas, ¿no? O no dichas, ¿no? Por Anula Rebollo, pero que Villiers sí se detiene, y una de ellas es el tema de la maduración motriz, el papel muy importante que ocupa en la incorporación o en la posibilidad de que el chico pueda empezar a producir, porque acuérdense, comprensión-producción, que estamos en la... Claro, todas las etapas de adquisición del lenguaje describen la producción, claro, lo que se ve, es lo que va hablando el chico, el balbuceo con jerga, ¿no? Todo eso es lo que se ve. Entonces eso describe las etapas que ustedes van a tener que ver. Entonces en el maternés, como les decía, el maternés, esta es la otra cuestión, viene a poner en jaque la hipótesis del innatismo. ¿Por qué? Y porque uno podría decir, y bueno, ¿no será que empiezan a hablar porque los adultos hablan más despacito, entonces los entiende? Esa forma particular que es el maternés, ¿no será la causa principal, ¿no? que pone al chico en relación al lenguaje? Entonces, esta cuestión del aprendizaje versus lo innato, el maternés está del lado del aprendizaje, sería más conductista, no tan innatista. Acuérdense que el conductismo a su vez viene de la tradición empirista, y nosotros decíamos que Chomsky viene de la tradición racionalista, empirista versus racionalista. Vieron que lo que aprendieron en Corrientes 1 sirve para todo. Bueno, acá volvemos a ver la lucha titánica entre racionalistas y empiristas en psicología, pero en el mundo de la psicología del lenguaje. Entonces, tenemos el maternés que viene a lo mejor cuestionar la GU. Pero después ahí el texto, ustedes leanlo, dice no, porque el maternés tiene este déficit, estas cuestiones que hacen imposible de que sea como un manual de aprendizaje del lenguaje. No alcanza para explicar. Entonces ahí gana el innatismo. ¿No? Gana el innatismo. Bien, entonces, maternés, importante, pues, igual Villiers lo vuelve a retomar el maternés. No tan así como acá, pero lo vuelve a retomar. Y bueno, y después, finalmente, la 5, consigna 5. Acá tienen que hacer un cuadrito. Tienen que sentarse, cuadrito, ¿no? Cada cosa, cada etapa, fíjense lo que les pide. Relación a las etapas de adquisición del lenguaje, tengan en cuenta las siguientes conductas lingüísticas. Es decir, observable, producción. Conducta lingüística describiendo en qué consisten y en qué momento aproximado hacen su aparición. Entonces, acá están todas las conductas lingüísticas desordenadas, se los hice a propósito para que ustedes tengan que ordenarlas, y vayan ordenándolas por su aparición. Las que están en el fondo de los tiempos, las primeras vocalizaciones del chico hasta lo más complejo. Fíjense en el texto para organizarse.
Entonces van poniendo el nombre de cada una, en qué consiste, qué sería, si uno la observa, bueno, la puede identificar de qué se trata, y más o menos el tiempo, el periodo de tiempo en el que aparece, de 0 a 3 meses, de 6 a 9, a 12, de 12 a 18, 24, bueno, y así, y eso tienen, bueno, que leer, sentarse con el texto una tarde, con el mate, los bizcochitos, y entonces ahí lo van ordenando, porque todo lo tienen que saber, todo lo tienen que saber una vez, por lo menos, sentarse y decir. Si agarramos la conducta lingüística, taca, 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 vemos todo esto. Bueno, bien. Bueno, listo, es eso. Hay que sentarse y hacerlo. Leerlo, entenderlo, comprenderlo, armar la consigna, hacer un escrito, que es el trabajo práctico, y me lo envío. Cualquier duda. Después esto lo continuamos con el trabajo práctico número 4, para el cual vamos a hacer otro audiovisual, que es Billiards. Pero todavía no, todavía estamos con el capítulo 2, adquisición del lenguaje, Anula Rebollo, trabajo práctico número 3. Bueno, cualquier cosa me escriben si tienen dudas de interpretación de las consignas o del texto, de alguna cuestión del documental de Jenny. También me consultan. Bueno, muchas gracias y suerte. Hasta luego.